Ave César, aquí estoy, en Roma, en el año 44 a.C. El aire huele a incienso y sudor. Los muros de mármol del Senado brillan bajo el sol matutino, y los ecos de las sandalias resuenan en las calles empedradas. Hoy es 15 de marzo, las temidas idus de marzo. La ciudad bulle, pero hay algo en el ambiente, una tensión palpable. Me mezclo entre la multitud y los rumores son claros. Algo grande va a suceder. Miro hacia el Senado, y ahí está él, Julio César, con su porte majestuoso, ajeno al destino que se cierne sobre él. Pero este no es solo un día más en la historia de Roma. Este es el día que cambiará el destino de la civilización romana para siempre. Los murmullos se convierten en susurros cargados de miedo y traición. Mientras el Senado se reúne, hay un frío en el aire que corta más que cualquier cuchillo. Me acerco, mi corazón late al ritmo de los pasos de los conspiradores. Estoy a punto de presenciar uno de los momentos más icónicos de la historia, el asesinato de Julio César. Pero, ¿puede el destino realmente ser alterado? El Senado espera. La luz del sol se derrama a través de las altas ventanas del Senado romano. El polvo baila en los rayos dorados. Los senadores, envueltos en blancas togas, susurran entre ellos. Un aire de expectación se respira con dificultad, roto solo por el susurro de las túnicas y el tintineo de las fíbulas al rozar los anillos senatoriales. Los bustos de mármol de los líderes del pasado de Roma parecen observar la escena con ojos fríos e inexpresivos. La grandeza de la cámara contrasta con los mezquinos celos y ambiciones que bullen en los corazones de algunos. Sus rostros, grabados con preocupación y propósitos ocultos, revelan la agitación bajo su compostura cuidadosamente elaborada. Entre los pliegues de sus togas, ocultas al ojo desprevenido, brillan las frías y duras dagas que sellarán el destino de un hombre. La gran entrada de César. Un silencio se apodera del Senado cuando César entra. Su túnica púrpura es una mancha de color contra el mármol blanco. Su cabeza está erguida, su porte orgulloso. Cada paso suyo irradia poder y autoridad. Se mueve con la confianza de un hombre que ha desafiado a la muerte en 100 campos de batalla y ha salido victorioso. Sus ojos penetrantes recorren a los senadores reunidos sin perder detalle. Responde a los saludos con un gesto de la mano, su sonrisa no demasiado amplia y su mirada demasiado penetrante. Se dirige hacia la silla curul, símbolo de su poder absoluto, inconsciente de las sombras que acechan a sus espaldas. César, has logrado mucho, pero hay quienes susurran sobre tus ambiciones. Temen que busques ser rey. Casio, con su rostro como una máscara de falsa preocupación, se acerca a César. Habla en voz baja, fingiendo lealtad mientras sutilmente dirige la conversación hacia el tema de la ambición de César. Sus palabras son como veneno, que se filtra lentamente en las mentes de quienes lo rodean, alimentando su resentimiento y miedo. César, ajeno a la red de engaños que se teje a su alrededor, disfruta de la atención. Descarta las preocupaciones de Casio con un gesto de la mano. Su risa resonando en la cámara es un sonido que irrita los nervios de quienes planean su caída. El primer golpe. Casca, con los nervios tensos como la cuerda de un arco, ya no puede soportar la tensión. Sus ojos recorren la cámara, buscando seguridad o quizás una señal. Solo ve los rostros fríos e impasibles de sus compañeros conspiradores. ¡Ahora! ¡Debe ser ahora! Con un grito ahogado, Casca se abalanza hacia adelante, su daga brillando bajo la luz del sol. Golpea a César en el cuello, haciéndole un corte superficial. El general grita de sorpresa y dolor, más asombrado que herido. Estalla el pandemonium. Los senadores se ponen de pie de un salto, con el rostro mezcla de sorpresa y horror.
Los conspiradores, envalentonados por la acción de Casca, desenvainan sus dagas, con los rostros convertidos en máscaras de odio y furia. Se abalanzan sobre César como lobos sobre un ciervo herido. César, aturdido al principio por la traición, se defiende con la fuerza y la ferocidad de un león acorralado. Pero lo superan en número, lo superan en maniobras y ya está debilitado por el primer golpe. Sus gritos de desafío quedan ahogados por el sonido metálico del metal contra el metal, los gritos de los atacantes, los alaridos de los espectadores aterrorizados. En medio del caos, los ojos de César se encuentran con los de Bruto, su amigo, su confidente, el hombre en quien más confiaba. Una mirada de absoluta traición cruza su rostro, seguida de una ola de desesperación abrumadora. ¿Tú también, Bruto?, jadea, con la voz ronca de dolor e incredulidad. Con un suspiro de resignación, César se cubre la cabeza con la toga, protegiéndose de los golpes que siguen lloviendo sobre él. César tropieza y cae al pie de la estatua de Pompeyo. La ironía de la situación no se les escapa a los que la presencian. El gran general, que había conquistado naciones y había recorrido el mundo como un coloso, yacía ahora sangrando en el frío suelo de mármol, tiñendo con su sangre la blanca pureza del Senado. Sus asesinos, saciada por fin su sed de sangre, retroceden con las dagas goteando sangre. Permanecen de pie junto a su víctima caída, con el pecho agitado, pálidos por el esfuerzo del asesinato y la enormidad de lo que han hecho. El aire es denso por el hedor metálico de la sangre y el sabor amargo de la traición. Las consecuencias. Los conspiradores, cuya euforia inicial da paso al miedo y la incertidumbre, se miran entre sí con una mezcla de culpabilidad y aprensión. Habían logrado su objetivo, pero ¿a qué precio? El silencio lo rompe Bruto, que da un paso al frente con la daga aún goteando sangre. Romanos, compatriotas, prestadme atención. Hemos actuado por el bien de Roma, para liberarla de la tiranía de César. Pero sus palabras suenan huecas ante un acto tan brutal. El destino de los conspiradores. El asesinato de César conmociona a Roma y al mundo entero. El pueblo, aturdido al principio por la noticia, no tarda en estallar de furia. Amaban a César, celebraban sus victorias y se beneficiaban de su gobierno. Exigen justicia para su líder caído. Los conspiradores, al verse en el lado equivocado de la historia y enfrentados a la ira de Marco Antonio y Octavio, se ven obligados a huir para salvar sus vidas. Su victoria dura poco. Sus sueños de una Roma libre del gobierno de César se convierten en cenizas en sus bocas. El legado de César. Aunque el cuerpo de César yace frío e inmóvil, su legado está lejos de haber terminado. Su nombre se convierte en sinónimo de poder. Su imagen se graba en monedas y estatuas. El mes de su nacimiento se renombra en su honor, asegurando que su nombre se pronuncie durante siglos. El asesinato, que pretendía extinguir su influencia, no hace sino solidificarla. Se convierte en una advertencia, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden ser víctimas de la traición, y que la búsqueda del poder puede corromper incluso a los corazones más nobles.